¿Qué saber de la Constitución? ¿Es verdad que existe el derecho constitucional a una vivienda? Sí, no lo sabes, lo oyes. Si te quedas en este vídeo vas a aprender sobre la Constitución, muchas cosas que no sabes, seguro. No solo sobre su génesis, cómo fue redactada, por quiénes, sobre las reformas constitucionales. Quizá no sepas que ha habido ya 4 reformas de la Constitución. Vas a conocer los 3 niveles de protección de los derechos de los ciudadanos. Y te va a resultar interesante. Quédate hasta el final, que seguro que aprendes algo. Ya sabemos que la Constitución española, lo que se llama la ley de leyes, es la que rige toda la vida de España. Todas las leyes están parte de la Constitución, ninguna puede contradecirla. Oímos hablar de ella muchas veces, pero también muchas veces no sabemos de lo que estamos hablando y no sabemos si lo que estamos oyendo es cierto. Por lo tanto, este vídeo es para, eh, por supuesto, no es extenso, no va a profundizar mucho, pero sí va a darnos una idea mucho más clara de lo que es la Constitución española, de lo que tenemos muchos de nosotros. Me parece muy interesante. Bien, la Constitución española es la de 1978, la que tenemos ahora, la más longeva. Hemos tenido antes otras constituciones, pero ninguna ha durado tanto como esta, que sigue vigente. Tiene 169 artículos, tiene 10 títulos y un preámbulo y ya lleva 4 reformas desde 1978. No han sido 4 reformas importantes, pero las veremos. Quien dice que no se puede reformar es algo que también vamos a ver, eso de que no se puede reformar, o que es muy difícil. Eso sí es verdad, depende para qué. Bien, la Constitución española nace con la democracia. Sabemos que antes estaba la dictadura del general Franco. Franco se muere y se aprueban unas nuevas cortes y a partir de ellas aparece una nueva Constitución. Ahora veremos la cronología también, un poco más profundamente. Ninguna ley puede contradecirla. Es como los estatutos fundacionales de una empresa. Nada puede contradecir a la Constitución, aunque dentro de la Constitución se establece cómo puede ser reformada. En la norma suprema no se puede contradecir, es rígida, tiene una reforma muy difícil, sobre todo para lo que es importante. Es una ley, una constitución de consenso, por eso es tan longeva, estuvo redactada por 7 ideologías y es vinculante, obliga a poderes públicos y a ciudadanos. Y a los poderes públicos, además de obligarla a cumplirla, la obliga a hacerla cumplir. Vamos a ver el contexto histórico. En 1975 muere el general Franco y se inicia la transición. En 1976 es Adolfo Suárez, presidente del gobierno. Se elabora y se aprueba la ley de reforma política. En 1977 son las primeras elecciones democráticas y con ellas las Cortes Constituyentes. ¿Por qué constituyentes? Porque redactan una constitución que fue aprobada, fue redactada por los 7 padres de la Constitución, que fueron Gabriel Cisneros y Manuel Fraga de Alianza Popular, Gregorio Pérez Barba del PSOE, Miquel Roca de Convergencia y Unión, Jordi Soletura del Partido Comunista de España y José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero de Unión de Centro Democrático, que era el partido que gobernaba entonces. Alianza Popular, que he dicho al principio, sería lo que hoy es el Partido Popular. Fue aprobada con el 87,9, es decir, prácticamente el 88% de los ciudadanos que fueron a votar. Participaron el 67,1 y de 67,1 casi el 88% votaron a favor de la Constitución, con una mayoría aplastante, porque fue redactada de una forma muy amplia en la que cabemos todos. Esa es la Constitución española de 1978, la que nos ha dado el mayor periodo de paz y estabilidad de toda la historia de España. ¿Cómo está estructurada la Constitución? Pues tiene 169 artículos, un preámbulo, un título preliminar, 10 artículos y 4 disposiciones adicionales. El preámbulo trata sobre los valores y objetivos de la nación. El título preliminar, los artículos de 1 al 9, sobre el Estado, la soberanía, la bandera y los idiomas. El título 1, los artículos del 10 al 55, de los derechos y deberes fundamentales de los españoles, en 5 capítulos. El título 2, los artículos 56 al 65 de la corona, del rey, la sucesión y la regencia. El título 3, de los artículos del 66 al 96, sobre las Cortes Generales, que son el Congreso de los Diputados y el Senado. Se forman de forma diferente, pero son las Cortes Generales. El título 4, entre el artículo 97 a 107, sobre el Gobierno y la Administración. El título 5, artículos del 108 al 116, la relación del Gobierno con las Cortes, es decir, el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Y el título 7, 117 a 127, del Poder Judicial y los jueces, Consejo General del Poder Judicial. Es decir, el tercer poder del Estado, el poder Legislativo. Hay 3 poderes del Estado: Ejecutivo, el Gobierno, Legislativo, las Cortes, y los jueces judicial. Esto viene de Montesquieu, de la Ilustración, y aunque no nos lo creamos, aunque solemos pensar lo contrario y nos suele decir lo contrario, pero aquí estamos para desfacer entuertos,
Antes de aquello sí existía separación de poderes y existía más separación de poderes que hoy en día, y es una opinión personal, porque aparte del poder del rey existían los nobles, existía el clero, existían las universidades, existían los fueros de las ciudades, existían las burguesías, existían muchos otros poderes que desaparecieron para concentrarse en tres. Y ahora mismo pensemos que un presidente del gobierno con mayoría absoluta en España o cualquier país occidental tiene más poder que un rey absoluto del siglo XVII o XVIII. Eso es así, aunque no lo diga. Cuando vas a una catedral y ves por fuera unas cadenas y dices, qué bonito es eso, pues un adorno. No, no, no es un adorno, era una frontera entre el poder del rey y el poder de la iglesia. Era acogerse a sagrado, ¿no? Pasaba las cadenas y no te podían perseguir ahí dentro porque te cogías a sagrado. ¿Estaba bien o mal? No digo que estaba bien ni que estaba mal. Solo digo que había poderes y que había delimitación de poderes y había que contrapesos de poderes. Uno que nos queda hoy en día es cuando la policía quiere entrar a una universidad, pues le pide permiso al rector, porque entonces dentro de la universidad gobernaba el rector y no gobernaba el rey. Es para que pensemos que las cosas son como son, pero podían ser de otra manera. En otro tiempo fueron de otra manera y podía volver a ser, ni digo, ni mejor ni peor, eso sería otra discusión. Pero que separación de poderes sí que había, no llegó con Montesquieu. El título séptimo, artículos 128 a 136, habla de economía y hacienda, de la empresa y del presupuesto. Las administraciones públicas, el gobierno y todas las demás tienen obligación de presentar un presupuesto. Eso suena, y sobre todo cuando se redactó la Constitución, puede sonar a comunista, economía planificada. Pensemos que la Constitución es un Estado, establece España como Estado social y de derecho, y no vivimos en una economía planificada, pero sí pensemos que los presupuestos es una planificación de la economía por parte del Gobierno central, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera. El título octavo, que habla de las autonomías, pues artículos 137 a 158 habla de la organización territorial de España y establece la base de lo que serían las comunidades autónomas, entonces no había. El título noveno habla del Tribunal Constitucional, artículos 159 a 165. Está separado del Poder Judicial porque el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Es decir, el más alto tribunal que hay en España es el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional solo veremos para qué está y no lo forman jueces. No es un órgano judicial. Y el título décimo, entre los artículos 166 a 169, establece cómo la Constitución establece cómo se puede reformar a sí misma. Ese es básicamente el esqueleto de la Constitución. 169 artículos repartidos en un preámbulo, un título preliminar y 10 títulos más, aparte de 4 disposiciones adicionales. Otro punto muy importante y de los centrales de este vídeo. Los derechos tienen 3 niveles de protección. No todos los derechos que aparecen en la Constitución son iguales. Tiene la máxima protección los artículos del 15 al 29, que son los derechos fundamentales y libertades públicas. Si tú piensas que se te ha vulnerado uno de esos derechos, puedes acudir al Tribunal Constitucional y el Constitucional decidirá, después de que haya pasado por todos los demás tribunales, no si las sentencias han sido justas o injustas, sino si se te conculcó algún derecho constitucional. Son solo regulables por ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? La ley orgánica es aquella que tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de los diputados, presentes o no. Es decir, si hay 350 diputados, tiene que ser aprobada por la mitad más uno, 176. Eso es una ley orgánica. Da igual que haya abstenciones, que haya diputados que ese día no hayan ido, no hayan votado, tiene que ser la mitad más uno de todos los diputados, 176. Una reforma agravada a la Constitución, para esos artículos, pues tiene que ser una mayoría de 2/3 del actual Congreso y Senado, se diluyen las Cortes, se convocan nuevas elecciones, las nuevas elecciones dan un Congreso y otro Senado que tienen que, a su vez, 2/3 aprobar la nueva reforma y aún así un referéndum obligatorio en que todos los ciudadanos digamos que sí, tiene que haber más síes que no es, para aprobar una reforma de derechos y fundamentales y libertades públicas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la reunión, a la manifestación, al honor, educación, a la huelga. La huelga es un derecho fundamental. En el nivel 2, los artículos del 30 a 38 están derechos y deberes de los ciudadanos, que tienen una protección importante, pero no la máxima. ¿Por qué? No tienen recurso de amparo directo al Tribunal Constitucional, no puedes ir al Tribunal Constitucional así, por decir, porque te han violado nuestros derechos. Se regulan por ley ordinaria, no por ley orgánica, es decir, una ley ordinaria tiene que votar más síes que no. Si hay 350 y 300 están de vacaciones y votan 50, 26 sí, 24 no, está aprobado. Incluyen derechos y deberes, por ejemplo, la libertad de empresa,
Artículo 38, derecho a la propiedad privada de la herencia, al trabajo y la libre elección de profesión y oficio, etc. Y luego están en el nivel 3, con la mínima protección, los principios rectores y la política social y económica. Son de orientación política, no crean derechos exigibles directamente, necesitan un desarrollo legislativo y orientan políticas públicas. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Artículo 47. No se puede ir al juzgado a decir que han violado tu derecho a tener una vivienda digna porque no tienes. No lo establece la Constitución. La Constitución dice que el gobierno, las Cortes, han de aprobar una ley, por ejemplo, me lo estoy inventando, que diga que una vivienda digna ha de tener como mínimo 100 metros cuadrados. Luego tú vas, tienes una vivienda y resulta que es de 98 metros cuadrados. Entonces sí puedes ir al juzgado a decir que tu vivienda no es digna porque hay una ley que dice que ha de tener 100 metros cuadrados y la tuya tiene menos. Pero simplemente el derecho a la vivienda digna es un principio rector, como el derecho a disfrutar de un medio ambiente, como el derecho al acceso a la cultura y a la ciencia, como el pleno empleo y la formación profesional, como la protección de la familia y los hijos, son principios rectores. No crean derechos exigibles directamente. Recordemos los 3 niveles de protección: los derechos fundamentales y libertades públicas, nivel 1, los derechos y deberes de los ciudadanos, nivel 2, y los principios rectores de la política económica y social, nivel 3. Muy, muy diferentes entre ellos. Cuando te digan algo que no sea así, te están faltando la verdad. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para destacar la Constitución en el mundo de la empresa. La Constitución en el mundo de la empresa, pues, como he dicho, es una economía social de mercado. Libertad de empresa, artículo 38. Inversión pública, artículos 128 y 131. Es el marco constitucional. La suma de esos dos artículos, perdón, de ese artículo 38 más los de intervención pública del 128 al 131, 28, 29, 30, esos 4 son los que hacen el marco constitucional para que toda la actividad empresarial de España se pueda desarrollar. El 38 es la libertad de empresa, que es el motor de la economía y piedra angular de la actividad privada. El 33 es la propiedad privada, el derecho a la propiedad y a la herencia. Solo la expropiación puede ser con indemnización, es decir, si van a hacer una vía del tren o una carretera por tu huerto, el Estado te lo puede expropiar y te tiene que pagar una indemnización y tú, por supuesto, puedes ir al juzgado a reclamarlo porque se están violando, lo que sea. El derecho a la negociación colectiva, el artículo 37, que son los convenios colectivos, los sindicatos. El artículo 128, que habla del sector público, la riqueza está subordinada al interés general. El Estado puede tener empresas, y el Estado tiene empresas, que es la SEPI, ahora en la Sociedad Española de Participaciones Industriales. El artículo 131 de planificación económica, como ha dicho, el Estado establece que debe haber presupuesto general del Estado, es decir, debe haber una planificación económica dentro de una economía capitalista, por eso es una economía social y de mercado. Establece que el gobierno tiene la obligación todos los años de presentar un proyecto de presupuesto general del Estado y luego el Congreso y el Senado lo aprobarán o no, pero el gobierno tiene la obligación de presentarlos. El artículo 131, que fue con una reforma constitucional, que ahora veremos, en 2011, que establece la estabilidad presupuestaria, el equilibrio presupuestario, que no nos podemos gastar más de lo que tenemos. El artículo 131 habla del deber de tributar, es decir, de pagar impuestos. Recordemos que tributos es más que impuestos, los tributos incluyen los impuestos, las tasas y las contribuciones, pero eso es otro vídeo que también tengo y si quieres puedes consultar, cómo se tributa en España y con los diferentes tipos de tributación, lo que hay en otros países. Y en el artículo 51 habla de la defensa de los consumidores, que afecta a la política comercial y obligaciones empresariales. Esto es básicamente lo que establece, lo que afecta a la Constitución al mundo de la empresa y de la economía. Reformas constitucionales. Ha habido 4 reformas constitucionales. Como digo, no ha habido ninguna reforma agravada. Las que exigen los 2/3 de las cámaras, disolución de las Cortes, nueva aprobación de las nuevas cámaras por otros 2/3 y un referéndum obligatorio. Ha habido reformas ordinarias. ¿Cuáles ha habido? 4. En 1992, en 1986 entramos en la entonces Comunidad Económica Europea y en el 1992 con el Tratado de Maastricht se exigió que los ciudadanos de la Unión Europea puedan votar a las secciones municipales y autonómicas de cualquier otro país en el cual residan. Es decir, un italiano puede votar al ayuntamiento de Málaga si vive en Málaga. Puede votar y puede salir alcalde, ¿no? Eso, solo los españoles teníamos ese derecho, pues ahora también lo tienen los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España en elecciones autonómicas y municipales. O solo municipales, no estoy seguro, creo que las autonómicas también. En el 2011, después de la burbuja inmobiliaria y de la crisis de 2008, España prácticamente entró en quiebra cuando hablábamos de la prima de riesgo, que estaba altísima,
y nos vino a rescatar Europa. Pero a cambio de prestarnos dinero, nos exigió algo a cambio. Exigió que a partir de ahora no nos gastemos más de lo que ingresamos. Exigió un equilibrio presupuestario, una estabilidad presupuestaria, que bueno, se cumple, no se cumple, eso sería otra discusión. Pero en el artículo 135 fue la segunda reforma constitucional en 2011. En 2024, bueno, una reforma puramente cosmética, en vez de llamar a las personas, a los disminuidos, le cambió por personas con discapacidad. Nada, ningún cambio importante. Y en el 2026, pues bueno, también se cambió en el sentido de los senadores que aportan las comunidades autónomas al Senado. Sabemos que el Senado se conforma de una forma distinta al Congreso de los Diputados y hay senadores autonómicos, ¿no? Que los nombra la comunidad autónoma y van directamente al Senado. Bueno, pues esa reforma fue, ¿cómo se reformó en 2026? ¿Cómo iba a ser eso? Hasta aquí este vídeo de la Constitución española. Espero que te haya resultado muy interesante. Yo creo que sí, porque es algo de lo que se habla mucho y se sabe poco, y las personas que hablan en los medios tampoco saben mucho y te confunden. Espero que a partir de ahora tenga las ideas bastante más claras de los diferentes tipos del nivel de protección, de los títulos, capítulos y artículos, de las reformas constitucionales, de cómo se reforma, qué dos tipos de reformas hay, por qué ha habido reformas más livianas, pero no reformas importantes, porque está pensada la Constitución que haya una mayoría muy grande, tal como la que aprobó, para poder reformarla, etcétera. Y aquí te estoy dejando, bueno, pues un pequeño cuestionario para que lo leas y que tranquilamente y seas capaz, a ver si eres capaz de contestar las preguntas, ¿no? Las preguntas están en negro, las respuestas están en gris, y si quieres entretenerte en un rato, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre, pues si te ha gustado, suscríbete, dale al like, coméntame lo que quieras en comentarios y muchas gracias.